Bienvenidos a Relatos de lo Oculto, el rincón donde los misterios más oscuros cobran vida y los relatos de terror encuentran su voz. Prepárense para adentrarse en una historia que pondrá a prueba su cordura, una historia marcada por la desesperación, los pactos imposibles y las sombras que acechan en la oscuridad. Comenzamos. El sicario, la historia de un hermano que pactó con el diablo por su familia. Relatos de terror en San Gabriel, 2019. En el año 2019, vivíamos en San Gabriel, un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Jalisco. Era un lugar pintoresco durante el día, con frondosos árboles y riachuelos cristalinos, pero por la noche, el ambiente cambiaba drásticamente. Las sombras cobraban vida, y un aire de misterio envolvía cada rincón. Mi infancia en este lugar no fue sencilla. Éramos 10 hermanos y mi padre apenas podía sostenernos tras la muerte de mi madre cuando yo tenía 6 años. San Gabriel, con toda su belleza natural, ocultaba historias que helaban la sangre. Los susurros del viento entre los árboles parecían voces que lamentaban tragedias pasadas. Mi abuela, doña Cándida, una mujer de carácter férreo, nos cuidaba mientras mi padre trabajaba. Su severidad nos mantenía en línea, pero no podía protegernos de los oscuros secretos del pueblo. El primer encuentro con lo sobrenatural. Mi hermano mayor, Raúl, era quien más me apoyaba. Él tenía una conexión especial con los animales, y nuestro perro Max, un mestizo negro de orejas puntiagudas, lo acompañaba a cuidar las ovejas al caer la tarde. Fue Raúl quien, una noche, llegó corriendo a casa, pálido y temblando. Nos contó que había visto a una mujer desnuda levitando entre los árboles. Sus ojos, decía, eran pozos oscuros que lo miraban con una intensidad sobrenatural. Aunque intentamos ignorar lo sucedido, las apariciones de esta figura espectral se volvieron frecuentes. Max, nuestro perro, aullaba desconsolado cada vez que la presencia se acercaba, y Raúl regresaba con el rostro desencajado. Mi abuela, incrédula, lo castigaba por abandonar las ovejas, pero ninguno de nosotros se atrevía a reemplazarlo en esa tarea. La enfermedad de mi padre y el pacto impensable. Cuando cumplí 15 años, nuestro padre enfermó gravemente. El médico nos dio pocas esperanzas a menos que lográramos costear una operación costosa. Desesperados, intentamos reunir el dinero con ayuda de los vecinos, pero la pobreza era nuestro mayor enemigo. Una noche, Raúl desapareció por varias horas. Cuando volvió, traía en sus manos la suma exacta que necesitábamos. Nos dijo que no importaba de dónde había salido el dinero, solo que nuestro padre tendría su operación. La curiosidad me consumía, y finalmente Raúl confesó su oscuro secreto. Había hecho un pacto con el diablo. La mujer que lo atormentaba en el campo era su emisaria. A cambio del dinero, debía ofrecer un sacrificio humano o enfrentar consecuencias terribles para nuestra familia. Incapaz de decidir, Raúl recurrió al cartel que operaba en los alrededores de San Gabriel. Ellos le asignaron su primera misión: matar a un comerciante que se había negado a pagarles. El peso de una decisión fatal. Raúl cumplió con el encargo, pero el costo emocional lo destrozó. Durante semanas, se encerró en sí mismo, atormentado por lo que había hecho. Una noche, me confesó que había visto nuevamente a la mujer levitando cerca de nuestra casa. Su voz era un eco de advertencia: el pacto nunca termina. Con el tiempo, Raúl quedó atrapado en el mundo del crimen. Aunque intentó ayudarnos, el precio que pagó fue su humanidad. La gente del pueblo lo admiraba por sus actos de generosidad, pero yo conocía la verdad detrás de su mirada apagada. El legado del terror. Hoy, Raúl sigue viviendo en San Gabriel, rodeado de un aura de respeto y temor. La mujer espectral aún lo visita en sus sueños, recordándole el pacto que selló con su propia sangre. Yo, en cambio, logré escapar de ese lugar y reconstruir mi vida, pero nunca olvidaré los sacrificios que mi hermano hizo por nuestra familia. En cada visita a San Gabriel, siento la presencia de aquel ser oscuro acechando entre los árboles, como si esperara su momento para cobrar el último precio. ¿Y ustedes? ¿Han experimentado algo similar? Envíenos sus relatos y no olviden activar las notificaciones para más historias escalofriantes. Aquí, en Relatos de lo Oculto, cada historia es un recordatorio de que el terror está más cerca de lo que creemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en las sombras de los hombres que dedican su vida a la violencia? Más allá de las balas, más allá de la sangre, hay pactos oscuros que escapan a la lógica, rituales que desdibujan la línea entre lo humano y lo sobrenatural. La historia que estás a punto de escuchar no solo te revelará los horrores de un mundo clandestino,
sino que también te llevará a enfrentar el terror más profundo, el que acecha en la oscuridad de las almas malditas. Prepárate para conocer a el sicario de las sombras, no te despegues. La infancia marcada por la oscuridad. En las calles de Culiacán, Sinaloa, donde el sol parecía brillar más fuerte para iluminar las sombras de la violencia, creció Antonio Ramírez. Desde pequeño, Antonio vivió rodeado de pobreza, delincuencia y rumores de brujería. Su madre, una devota de la Santa Muerte, pasaba las noches rezando frente a un altar cubierto de velas y huesos. Decía que la santa era la única que protegía a los pobres como ellos. Antonio no entendía mucho, pero las palabras de su madre lo marcaron. Cuando no tienes nada, hasta el diablo puede ser tu amigo. Antonio pronto descubrió que en su barrio sobrevivía el más fuerte. A los 13 años ya trabajaba como halcón para un grupo criminal, vigilando las calles y avisando de cualquier movimiento sospechoso. A los 17, después de una pelea que terminó con un hombre muerto, el líder del cártel, conocido como el Lobo, lo tomó bajo su protección. Sin saberlo, ese fue el primer paso hacia un mundo de sangre, rituales oscuros y terror. El primer encargo, un bautismo de sangre. La primera vez que Antonio mató, sintió que algo dentro de él se rompía. La víctima era un joven de su misma edad, acusado de traicionar al cártel. «Éselo tú», le dijo el Lobo mientras le ponía una pistola en la mano. Antonio disparó sin pensar, pero esa noche no pudo dormir. En sus sueños, el rostro ensangrentado del joven lo miraba fijamente, repitiendo, «Me quitaste todo». Desesperado, Antonio acudió a su madre, quien le entregó una figura de la Santa Muerte. «Reza por su alma, pero también por la tuya», le dijo. Esa fue la primera vez que Antonio participó en un ritual, pero no sería la última. El pacto con la Santa Muerte. Con el tiempo, Antonio se ganó la confianza de El Lobo y ascendió en el cártel. Sin embargo, el trabajo también implicaba riesgos mortales. Fue entonces cuando el Lobo le habló del pacto. «Ningún sicario sobrevive mucho tiempo sin protección espiritual», le explicó. Antonio fue llevado a una finca alejada de la ciudad, donde un altar enorme de la Santa Muerte dominaba la sala principal. Allí, rodeado de velas negras y cantos en latín, Antonio juró lealtad a la santa, derramando su propia sangre sobre una daga ceremonial. Desde ese día, Antonio comenzó a notar cosas extrañas. Las sombras en las esquinas parecían moverse, los espejos reflejaban figuras que no estaban allí, y un extraño susurro lo seguía a todas partes. Aunque sentía miedo, también se sentía invencible. Las balas de sus enemigos parecían evitarlo, y sus encargos se ejecutaban con precisión casi sobrenatural. Los rituales de protección y sus consecuencias. A medida que Antonio ascendía, los rituales se volvían más oscuros. Una noche, después de un encargo importante, el Lobo lo invitó a un ritual exclusivo liderado por un brujo conocido como el Nahual. Este ritual requería un sacrificio humano, algo que Antonio aceptó sin titubear. La víctima, un traidor al cártel, fue llevado al altar mientras el Nahual invocaba fuerzas oscuras. Durante el ritual, Antonio sintió un frío penetrante y un peso invisible sobre sus hombros. Al mirar al altar, vio algo que lo paralizó. El rostro de la víctima se transformó en el suyo, como si estuviera viendo su propio destino. Desde ese día, Antonio comenzó a tener pesadillas recurrentes y alucinaciones. Veía a las almas de sus víctimas arrastrándose hacia él, cubiertas de sangre y pidiendo justicia. La venganza de las sombras. Una noche, mientras Antonio manejaba por una carretera desierta, su coche se detuvo repentinamente. Las luces comenzaron a parpadear, y un olor a azufre llenó el aire. Antonio sintió un escalofrío mientras una figura demoníaca aparecía en el asiento trasero, con ojos rojos y una sonrisa macabra. «Tu deuda está pendiente», le susurró. Antonio nunca llegó a su destino. Su coche fue encontrado en una zanja, pero su cuerpo jamás apareció. Los rumores dicen que fue reclamado por la Santa Muerte como pago por los años de protección que le otorgó. Otros aseguran que su espíritu aún vaga por las calles de Culiacán, acechando a los vivos. Pero esta no es la única historia de un sicario marcado por fuerzas sobrenaturales. Los rituales oscuros, los sacrificios y los pactos infernales no son excepciones en este mundo. De hecho, a veces, el terror se convierte en parte del día a día de estos hombres. Pero hay algo más escalofriante que las balas y las cadenas del crimen, las fuerzas invisibles que toman el control. A continuación, te llevaremos a un lugar aún más aterrador. Una mansión que guarda secretos inconfesables,
maldiciones eternas y la presencia de algo que no pertenece a este mundo. Bienvenido a la historia de La mansión del sicario maldito. El origen del horror, Don Esteban y su pacto. En Guadalajara, Jalisco, había una mansión que todos evitaban. Esta pertenecía a Don Esteban, un sicario legendario conocido por su brutalidad y su obsesión con lo oculto. Se decía que Esteban había hecho un pacto con un demonio a cambio de poder, riqueza y protección. El pacto requería sacrificios regulares, y Esteban no dudaba en cumplirlo. En el sótano de la mansión, había un altar dedicado a un demonio conocido como el guardián de las sombras. Este altar estaba rodeado de símbolos satánicos, velas negras y muñecos de vudú. Según los rumores, cada vez que Esteban realizaba un sacrificio, el demonio le otorgaba más poder. Sin embargo, también se decía que aquellos que entraban en la mansión rara vez salían. Los rituales y las desapariciones. Con el tiempo, la mansión se convirtió en el centro de operaciones del cártel de Esteban. Los nuevos reclutas eran obligados a participar en rituales de iniciación que incluían derramar su propia sangre y jurar lealtad al demonio. Sin embargo, algunos no resistían. Rodrigo, uno de los sicarios más jóvenes, comenzó a notar que muchos de sus compañeros desaparecían después de los rituales. Una noche, Rodrigo decidió espiar uno de los rituales. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el altar, Esteban ofrecía un sacrificio mientras una figura oscura emergía de las sombras. «Tu alma es mía», dijo la figura, antes de desvanecerse. Desde entonces, Rodrigo comenzó a tener pesadillas donde veía a sus compañeros desaparecidos arrastrándose desde el sótano, sus cuerpos mutilados y sus ojos llenos de odio. El enfrentamiento final y la maldición eterna. Desesperado, Rodrigo decidió enfrentarse a Esteban y destruir el altar. Una noche, armado con una pistola y un crucifijo, entró en la mansión. En el sótano, encontró a Esteban realizando otro ritual. Antes de que pudiera disparar, una fuerza invisible lo arrojó contra la pared. Esteban, ahora completamente poseído, tenía ojos negros y hablaba con una voz no humana. «Nadie escapa del pacto», dijo antes de desatar una energía oscura que llenó el sótano. Rodrigo disparó, destruyendo el altar, pero en ese momento, todo se oscureció. Cuando la policía llegó a la mansión días después, no encontraron a Esteban ni a Rodrigo. Sin embargo, en el sótano había símbolos frescos de sangre, como si el ritual hubiera continuado. Los vecinos aseguran que la mansión aún está maldita, y que en las noches se escuchan gritos y risas diabólicas. 3 historias, 3 mundos marcados por el crimen, el terror y lo inexplicable. Mientras algunos ven en los pactos oscuros una salida o una protección, otros pagan un precio que jamás imaginaron. Pero hay algo claro: los caminos que se eligen bajo la sombra de lo sobrenatural siempre terminan cobrando su factura. ¿Y tú, después de escuchar estas historias, te atreverías a invocar algo más allá de este mundo? ¿Podrías soportar el peso de una deuda con las sombras? Quizás estos relatos sean una advertencia, o quizás solo sean el comienzo de lo que está por venir.